Pacheco, asambleísta de Avanza por Cañar, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación, Estefi. Buenos días a los amigos televidentes. Buenos días. Usted estaba solicitando información sobre los montos, los bienes estatales asegurados de los que fueron afectados por el terremoto y algunas escuelas no están. El ministro de Educación aquí estuvo argumentando por qué no se habían asegurado ciertos bienes. Escuchemos sobre eso lo que dijo primero el ministro de Educación y también el presidente de la Asociación de Aseguradoras que estuvo en Contacto Directo. ¿Qué pasa en el caso de la infraestructura educativa? Supongamos que cuantificamos en 2.000 millones la infraestructura educativa del país, que la póliza nos cuesta 2% anual. Eso significa que deberíamos pagar como Estado 40 millones de dólares anuales. Imaginemos que pagamos durante 30 años, el costo es de 1.200 millones de dólares anuales. Se produce un terremoto a los 30 años y la destrucción, supongamos que la destrucción total es del 20% del patrimonio, eso supone que tenemos daños por 400 millones. Le pedimos a la aseguradora que nos devuelva los 400 millones, nos devuelve los 400 millones, pero en esos 30 años ya habremos pagado 1.200 millones, y eso significa que el Estado perdió 800 millones. Nos parece que el ministro está mal asesorado porque las cifras, y si me permite un pequeño ejemplo, tomando la misma estructura del ministro, las cifras son equivocadas, ¿no? La realidad es que en el mercado ecuatoriano, para pólizas de este tipo, para infraestructura educativa, que cubre no solamente incendios, sino también terremotos y otros riesgos, inundaciones, etcétera, la tasa que se aplica en promedio al mercado es el 2 por 1000. Por lo tanto, el costo que podría tener esta infraestructura sería de 4 millones, que en 30 años, como menciona el ministro, el costo del seguro sería de 120 millones. Por lo tanto, en ese escenario de pérdida que él mencionaba de 400 millones de dólares, no es que se genere una pérdida adicional, sino que el haber contado con seguro, en este escenario, en este modelo, hubiera significado un beneficio para su tomador neto de 280 millones de dólares. Ahora, con esas diferencias en mente, siendo bienes públicos, lo que corresponde es asegurar o, como dice el ministro, con una dosis de inteligencia financiera, si se asegura el Estado hubiera perdido más y se habría enriquecido alguna aseguradora. El ministro de Educación, tratando de dar una explicación de por qué no aseguró los bienes públicos a su cargo, ha hablado una serie de barbaridades que rayan inclusive en las cantinfladas. Él tenía la obligación de asegurar los bienes públicos a su cargo, porque así lo dice la Constitución de la República, porque así lo manda la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, porque así lo dispone el artículo 5 del Reglamento de Uso de Bienes Públicos. Yo quisiera tomar un ejemplo de los que planteó el ministro de Educación respecto de la unidad educativa de Pedernales, la unidad educativa del Milenio de Pedernales. El ministro le mintió al Ecuador. El costo de la unidad educativa del Milenio de Pedernales es de 4.500.000 dólares. El ministro, en sus suposiciones y en sus imaginarios, decía, si es que hubiese asegurado ese bien de 4,5 millones, tenía que pagar a una tasa del 2% anual. Mentira, ministro de Educación. La tasa que se paga por un seguro, por una póliza de seguro contra terremoto, incendio o cualquier otro tipo de contingencia o de siniestro, no es del 2% anual, es del 2% por 1000. Usted no diferencia lo que se aprende en la escuela en 7º año de básica, economista. Bueno, pero esas diferencias ya quedaron claras. ¿Qué pasa en el ejemplo suyo? En este ejemplo, el ministro miente al Ecuador diciendo que tenía que pagarle 90.000 dólares anual por prima por la unidad educativa del Milenio. Y eso es mentira, lo que se tenía que pagar es 9.000 dólares. El ministro de Educación le miente a los ecuatorianos diciendo que tenía que pagar 270.000 dólares por 3 años si aseguraba esta escuela del Milenio. Y eso es mentira, tenía que pagar 27.000 dólares. Y este pago no es otra cosa que una inversión que hubiese permitido que a los ecuatorianos no nos cueste 4,5 millones de dólares el reponer ese establecimiento educativo. ¿Vía qué? Vía impuestos, porque fue la Asamblea Nacional que
con el argumento que para reconstruir Manabí y Esmeralda se necesitan cerca de 2.300 millones por parte del sector público, se incrementaron. Bueno, por eso la preocupación sobre los costos y sobre los bienes asegurados o no, si había que asegurar o no. Usted hacía referencia al artículo 5 del Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público, que en efecto dice que la protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para salvaguardarlo contra los diferentes riesgos que pudieran ocurrir, y para lo cual deben verificar periódicamente la vigencia de los riesgos de las coberturas y de las pólizas. Pero bueno, luego el ministro insistió en que la Constitución le ordena en su artículo 286 a conducir las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno de forma sostenible, responsable y transparente, y procurarán la estabilidad económica. ¿Se contrapone en algo la Constitución con el reglamento? ¿Qué dice la Contraloría sobre eso? La dosis de inteligencia que dice tener y poseer el ministro de Educación no le permite entender elementales normas y principios constitucionales. Aquí está una comunicación en la que la Contraloría General del Estado, en estos últimos días a través de la prensa nacional, dirigida específicamente al ministro de Educación, Augusto Espinosa, le dice: ministro, usted está confundido. El artículo 227 indica claramente de que el Estado tiene que actuar con eficacia, con eficiencia y con planificación para establecer los recursos y contratar pólizas de seguros. Le recuerda también en esta comunicación pública de que el artículo 212 le da la atribución a la Contraloría General del Estado para que expida el reglamento que está en vigencia. Si usted creía, ministro, de que esto es inconstitucional, ¿por qué no demandó la inconstitucionalidad de este reglamento? Bueno, y sobre eso, en ese boletín la Contraloría dice que la normativa no ha sido impugnada por ningún actor político o social, y que por eso, pues de ninguna manera por ahora vigente, contradice, eso dice la Contraloría, contradice la norma constitucional. Dice que el organismo de control más bien ha emitido y actualizado constantemente los reglamentos diseñados para salvaguardar los recursos del erario, por lo que todos los funcionarios públicos, sin excepción, están obligados a acatarlos. Ahora, según la ley orgánica de la Contraloría, el artículo 77, los ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanadas de su autoridad. Con esto, ¿qué corresponde, asambleísta, para los ministros, autoridades que no han cumplido con estas disposiciones? Porque aquí no es un tema del ministro de Educación, también hay hospitales, son bienes en general estatales no asegurados. Bueno, y también manda el artículo 77 en el inciso D de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, de que son los ministros y altos funcionarios de Estado los que tienen que cumplir y hacer cumplir las leyes. También indica la Contraloría que es su facultad cuando examinen auditorías especiales como las que yo pedí y denuncié, y se establezcan responsabilidades administrativas, civiles culposas, penales, y tiene la atribución de destituir a quienes han incumplido con la ley. Esperemos de que esto se dé oportunamente en estos casos. Pero a ver, ¿qué es lo que sucede? El ministro de Educación indica de que su dosis de inteligencia financiera hizo de que no aseguren los bienes para ahorrarle mucho dinero al Ecuador. ¿Qué pasa con los funcionarios públicos que sí cumplieron con la ley, que sí cumplieron con el reglamento, como en el caso del BIES? El presidente del BIES aseguró cerca de 16.000 millones de dólares en viviendas que fueron hipotecadas, negociadas por esta institución en Manabí y en Esmeraldas, superior a 500 millones de dólares del monto. Este funcionario y otros que sí cumplieron con la ley son poco inteligentes frente al ministro de Educación, son torpes, tendrían que ser sancionados por haber cumplido con la ley. Recuerde usted, ministro de Educación, y le traigo un gráfico, a usted le gustan los gráficos para entender las cosas. Los helicópteros DRUV, en su momento, algunos de ellos sufrieron un accidente. ¿Qué le dijo el presidente de la República al Ecuador? ¿Qué nos dijo a los ecuatorianos? Que aparte de lamentar las vidas humanas que se perdieron en esos accidentes, no teníamos que preocuparnos, como segundo lugar, no teníamos que preocuparnos del costo de la reposición de esos helicópteros, porque habían sido asegurados. Usted hace referencia a lo que dice la Contraloría sobre la entidad fiscalizadora superior del Ecuador, o sea, la Contraloría, que en consonancia a un artículo, al 212 de la Carta Magna, tiene la función de determinar responsabilidades administrativas, civiles, culposas, indicios de responsabilidad
penal cuando están relacionados con los aspectos de gestiones, lo que están sujetas a su control, cuando hay incumplimientos, por ejemplo, o inobservancia a la norma. Pero ¿han conocido ustedes como asambleístas o ha conocido la Asamblea de acciones por parte de la Contraloría justamente para controlar? Porque resulta que la ley está vigente siempre y en teoría estos controles deberían ser constantes, es decir, el cumplimiento de la ley, no porque se dan cuenta ahora que los bienes no estaban asegurados después de un terremoto, sino porque tienen que estar controlando si se está cumpliendo o no la ley. Y lo mismo para ustedes, porque ustedes son fiscalizadores, tienen que controlar que se cumpla la ley. ¿Han fiscalizado ustedes si se está cumpliendo la ley en cuanto al aseguramiento de los bienes del Estado o no antes del terremoto? Atribuciones y competencias le da la Constitución de la República a cada institución. Yo estoy cumpliendo con la mía de fiscalizar la Contraloría General del Estado, y en el propio reglamento que ésta emite, en el artículo 5 del Reglamento de Uso de Bienes del Sector Público, indica claramente de que los seguros tendrán que ser renovados y tendrán que ser controlados por la Contraloría de que así suceda. Pero también está la ley de compañías. Yo estoy fiscalizándole a la Superintendencia de Compañías, a Seguros Sucre, a Seguros Rocafuerte y a todos aquellos que no cumplieron con la ley al asegurar los bienes públicos. Cada quien tenemos que responder por nuestros actos. Pero en el caso del ministro de Educación, el ministro de Educación está acostumbrado a no cumplir con la ley. No cumplió con la ley al no pagarle a miles de jubilados sus compensaciones y sus bonificaciones económicas. No ha cumplido con la ley a pagarle puntualmente los salarios, los sueldos y las prestaciones del Seguro Social a los maestros del Ecuador. No ha cumplido con la ley en este tema de seguros. El ministro de Educación debe irse a su casa. Si lo que tiene de dosis de inteligencia lo tendría de vergüenza, debería renunciar. Y si no lo hace, este legislador le seguirá un juicio político para mandarle a la casa. Las observaciones y las opiniones de Byron Pacheco, asambleísta de Avanza por Cañar, hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muy buenos días a todos. Buenos días.